Bien. ¿Me escuchan ahí bien? Ok. Bueno, gracias por acompañarme en esta pequeña presentación. Tenemos a la hiena. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Felipe del Río, yo soy el gerente general de The Edge Group y la charla que les voy a dar hoy día tiene que ver con felicidad en el trabajo. The Edge Group es una organización basada en Quito, con operaciones en Perú, en Colombia y en México, y nos dedicamos al desarrollo de habilidades soft skills dentro de las organizaciones. Bien, trabajamos temas de liderazgo, tenemos este proyecto de Happiness y trabajamos también en temas de innovación. Hoy día el foco de esta presentación es Happiness y quiero contarles un poco qué ha venido pasando con el concepto de Happiness, con el concepto de felicidad en el trabajo y cómo esto viene de alguna manera a retar los paradigmas tradicionales sobre clima laboral que hemos conocido hasta el momento. ¿Bien? El tema no es nuevo. La ciencia de la felicidad debe haber ocupado los últimos probablemente 15 a 20 años y ha cobrado suficiente relevancia como para captar la atención de medios del prestigio y de la importancia de Harvard Business Review, Time y Happiness, entre muchísimas otras publicaciones que hablan de la ciencia de la felicidad. Es decir, ya el tema está, digamos, ya no es una moda, no es una tendencia, es una evolución sobre lo que nosotros conocíamos hasta este momento sobre bienestar, sobre temas de clima laboral. ¿De dónde proviene la ciencia de la felicidad? Es decir, ¿dónde parte esta ciencia de la felicidad? ¿Qué es lo que le da vida? En la década de los 70 aproximadamente, cuando Martin Seligman asume la presidencia de la Sociedad Americana de Psicología, lanza su mandato durante el periodo que le correspondía con un reto a lo que había venido siendo hasta ese momento la psicología tradicional. Y la psicología tradicional hablaba se había ocupado básicamente de arreglar fallados, es así como él lo define, es decir, se había definido un estándar de lo que era lo normal y la psicología y la psiquiatría habían trabajado para tratar de llevar a estas personas al estándar, es decir, estudiar a los defectuosos, los motivos por los cuales son defectuosos y llevarlos a la normalidad. Y habían ignorado por completo a los sobresalientes, habían olvidado por completo a la gente que tenía alto desempeño. Genio se había convertido en una palabra, con connotaciones negativas. Entonces, la crítica que él lanza cuando llega a la presidencia de la Sociedad Americana de Psicología era a esta forma de haber sido psicólogos y psiquiatras, y promueve esta nueva corriente que se llama la psicología positiva. Cuando luego de empezar a estudiar y dedicarse a enfocarse en estas personas que tenían comportamientos o desempeños sobresalientes dentro de su trabajo, dentro de la sociedad, etcétera, etcétera, encuentran ciertos patrones que eran comunes a todos, que tenían que ver con el bienestar personal de estas personas, que se puede llamar también felicidad. Empiezan a profundizar en los estudios y descubren que hay ciertos elementos comunes a estas personas que determinan su nivel de bienestar, esta sensación de felicidad que habían, experimentado a lo largo de su vida. ¿Bien? Y estos elementos que componen la felicidad los definen en estos tres campos. El del placer, que es el gozo inmediato, que tiene que ver con la gratificación inmediata, las cosas que nos gusta hacer, pero tiene un componente, la felicidad también, de pasión y compromiso, que es cuando nos involucramos en alguna tarea en la que no nos damos cuenta que el tiempo pasa, por ejemplo, que nos gusta hacer tanto que no sabemos, cuánto tiempo ni recursos le estamos dedicando, pero podríamos seguirlo haciendo indefinidamente. Y un tercer componente que se llama el propósito superior, ¿correcto? Estos tres elementos están presentes de manera casi uniforme a lo largo de estos perfiles que estas personas, de las personas que, gozaban de este bienestar personal, de esta felicidad
personal. Entonces, es ahí donde digamos, se desarrolla el foco de la psicología positiva, hablando de 3 tipos de felicidad. Una persona realmente feliz es una persona que tiene una combinación de estos 3 elementos. Una persona que puede percibir placer, que sabemos que es efímero, en la medida que, digamos, el placer siempre nos lleva a buscar más placer, y esto es la explicación de por qué mucha gente que parece que lo tiene todo en la vida, muchas veces termina mal, y hablemos de las celebridades, tenemos ejemplos muchísimos. La pasión y compromiso complementan en algo nuestra sensación de felicidad porque le dan algo más de significado a lo que hacemos en la vida, pero definitivamente si lo combinamos con el propósito es que realmente llegamos a este nivel de bienestar. ¿Bien? Y esto lleva a romper un siguiente paradigma. O sea, en realidad la rotura del paradigma del que yo les hablaba se ubica en este hallazgo. Y el hallazgo está en que solo el 10% de la felicidad de una persona depende de condiciones externas. Es decir, el 90% de la felicidad y el bienestar personal que cada quien percibe está en nuestros genes y en la forma como decidimos vivir la vida, ¿correcto? Y este hallazgo es el que plantea el reto de lo que habíamos conocido hasta este momento como el entorno que hay que crear a la fuerza laboral para que se sienta feliz. Todo lo que hagamos desde el punto de vista laboral para tratar de mejorar la calidad de vida de nuestra gente o su percepción de bienestar dentro del trabajo, solo lo va a impactar en un 10%. Con lo cual le estamos quitando a la empresa muchísima responsabilidad sobre el tener que crear un entorno para que el colaborador se sienta feliz. Dicho de otro modo, la felicidad de cada colaborador depende de uno mismo, no de la empresa. La empresa solo lo va a impactar en un 10%. El resto es tarea de cada uno, ¿correcto? Y ese es el gran hallazgo y el gran paradigma que la ciencia de la felicidad trata de romper. ¿Bien? Algunos datos de un estudio que hicimos con Datum en marzo de este año que nos dice cómo está la medida de la felicidad en el Perú y cuáles son los factores, digamos, que determinan el bienestar de un colaborador en el trabajo. ¿Bien? Esta es una encuesta que se hizo a 1020 personas, 510 hombres, 510 mujeres de distintas empresas, lo hizo Datum. Y lo que la gente más valoró en una promedio, en una escala del 1 al 7, los promedios más altos están relacionados con realizar un trabajo valioso, buenas relaciones con el equipo, sensación que los clientes se benefician de su trabajo, significado, propósito, aprender nuevas habilidades, mejorar personalmente y sensación de que no tienen un trabajo absorbente, sino que tienen una buena, digamos, relación vida-trabajo. ¿Bien? Lo que la gente marcó como más bajo, es decir, lo que considera que impacta negativamente más sobre su percepción de bienestar en el trabajo, tiene que ver con trabajo estresante, sentirse bien pagado. Todavía en el Perú, digamos, hay una percepción de que los sueldos, los salarios son bajos, seguridad en el trabajo, balance vida-trabajo y organización bien administrada. Estos eran los elementos, los factores que obtuvieron los puntajes más bajos. Es decir, en estos puntos, nuestras organizaciones en el Perú todavía tienen un trabajo por hacer. ¿Bien? Visto de otra manera esta misma información, esto es el resultado de edad y sensación de bienestar. Vemos que la gente mayor tiende a ser más feliz. Las explicaciones a esto podrían ser muchas. Yo particularmente no las tengo, pero me podría imaginar algunas. A la mayor edad uno se empieza a preocupar un poco más de su propia felicidad, probablemente también, pero a mayor edad uno tiene puestos también más de mayor relevancia, de mayor jerarquía, y eso obviamente produce también una sensación de bienestar personal. ¿Bien? Esto tiene que ver con la felicidad y la antigüedad en el trabajo. La gente más feliz es la que tiene más de 20 años en el trabajo, la gente
que ha estado poco tiempo en la empresa, su percepción de felicidad aún es un poco baja. O sea que la antigüedad en el trabajo hace más feliz a la gente, es un hallazgo interesante. Esta información nosotros la usamos en los programas que tenemos después con las empresas que trabajamos para que la propia empresa haga un benchmark con lo que es la realidad del Perú, ¿no? Con relación a la posición que tiene la persona, claro, no es casualidad que el dueño sea el más feliz, ¿no? Eso no digamos, no. Depende de la época, ¿no? Ahorita no creo que los dueños estemos muy felices con lo que se nos viene, y después de haber leído sobre todo después de haber leído un artículo de Oppenheimer el día de ayer que me dejó bastante deprimido, pero bueno, a mayor jerarquía, a mayor digamos, jerarquía dentro del trabajo, se repite lo que vimos hace un momento, más felicidad. Y finalmente, y me parece interesante, la gente más feliz es la gente que trabaja en ONGs. Bien, la gente más infeliz es la que trabaja en comercio. Yo me pongo a pensar por qué la gente que trabaja en ONGs, ojo, estamos hablando de ONGs en el buen sentido de la palabra, yo sé que han sido muy satanizadas las ONGs, pero no podemos negar que la gente que trabaja en una ONG tiene un sentido de propósito, ¿correcto? Y probablemente esto es lo que explica que la gente sea más feliz trabajando en una ONG. Bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado hasta este momento? Y es lo que nos trae la psicología positiva. Hemos estado usando la ecuación incorrecta. La ecuación con la que hemos vivido, con la que se nos ha enseñado la vida, dice que el éxito te traerá la felicidad. Y que siempre estamos buscando algún logro, siempre estamos buscando lograr algo, un hito, un objetivo, a lo que nos falta, el siguiente paso, y ahí vamos a encontrar la felicidad. Y cuando llegamos a ese siguiente paso nos damos cuenta que no, ahí no está la felicidad porque ahí hay un paso más y siempre falta un paso más. Y cuando llegaste finalmente te dieron tu tarjeta de crédito Platinum y te diste cuenta que había una negra, entonces se fregó todo y tienes que empezar de nuevo, ¿no es cierto? ¿No es así? Y que cuando querías que eres un cliente VIP en el banco, de repente te das cuenta pues que hay uno más arriba que tú y dices, no puede ser, no puedo ser feliz hasta que no sea. No, entonces imposible, no hay forma. No hay forma, esa es la ecuación incorrecta. La ecuación correcta dice, primero ser feliz, aprende a ser feliz y el resultado va a ser que vas a tener éxito. Bien, ¿y cómo se explica esto? Lo puedo explicar con este ejemplo. Esta es una prueba de psicología donde se miden las habilidades creativas de las personas y lo que se le pide a la gente es que con estos elementos cuelguen una vela en la pared y se aseguren que una vela prendida en la pared o la fijen a la pared y que se aseguren que la cera no caiga al piso usando los elementos que están acá. ¿Bien? Esto es una solución, para lograr esta solución a la gente se le dan 10 minutos. Bien, típicamente la solución es esta. Esta es la solución más normal. Se pone la caja, se saca los chinches, se pone la caja, se fija la vela y todo perfecto, ¿correcto? Para probar lo que estamos hablando de que la felicidad estimula el desempeño de las personas, se agarraron a dos grupos, se hicieron dos grupos de control. A un grupo se le dejó en la sala y se le pidió que hiciera el ejercicio. Y al siguiente grupo se le estimuló con humor. Entraron a contar chistes, se generó un ambiente de mucha diversión. Los resultados fueron los siguientes. El grupo normal, solo el 13% logró la solución en 10 minutos. El grupo que fue animado, que fue estimulado con humor, el 75% logró los resultados. ¿Bien? Esto se puede explicar, digamos, como conclusión de lo que acabamos de ver, podríamos sacar lo siguiente, ¿no? La felicidad fomenta la creatividad es la base de la innovación que nos lleva al éxito. Si no hay innovación, no hay éxito, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo hoy día, ¿correcto? Y otra forma de entender lo que les estoy tratando de explicar es lo que ocurre en nuestro cerebro y que tiene que ver con un remanente de nuestro cerebro primitivo. Es decir, cuando nosotros vivíamos en las cavernas, la amígdala que está en la base de nuestro cerebro, que es una glándula, creo, por favor, si alguien lo sabe me corrige,
que lo que hacía, que tenía la función, es un mecanismo de defensa, que tenía la función de que ante una amenaza, la amígdala actúa y suprime nuestra capacidad de pensar en aproximadamente 10 a 15 puntos de coeficiente intelectual y nos deja básicamente frente a dos opciones: correr o pelear, ¿correcto? Bueno, resulta que el día a día también activa nuestra amígdala, y si los que manejamos, digamos que vivimos con nuestro cerebro vive secuestrado por el rapto de la amígdala que permanentemente nos está diciendo bájate y mata a ese microbusero o a ese taxista o a ese que está haciendo, digamos, alguna bestialidad de las que ya nos tienen acostumbradas, ¿correcto? Entonces, eso ya no lo liberamos. La vida nos llena de estrés, nos llena de obligaciones, de responsabilidades, muchas de las cuales nosotros nos tiramos encima por esta necesidad, digamos, de logro que tenemos permanentemente, ¿correcto? Entonces, permanentemente nuestro cerebro está secuestrado por la famosa amígdala, suprimiendo nuestra capacidad de pensar en 10 a 15 puntos de coeficiente intelectual. ¿Qué cosa es dicho de otra manera? ¿Qué significa esto? Que no alcanzamos nuestro rango alto de desempeño. No tenemos la capacidad de alcanzar nuestros altos rangos de desempeño, ¿correcto? Tengo un video acá que voy a tener que poner el micrófono para que lo puedan ver, que de alguna manera explica esto también. Nos muestra de alguna manera lo que pasa por nuestra mente dependiendo del estado de ánimo en el que estamos. Es decir, pónganse a pensar en quien se baja de ese taxi escuchando la música clásica, probablemente su desempeño ese día va a ser mucho mejor que en quien se baja abrumado por llegar a esta ciudad donde todo le parece amenazante, y probablemente ese día su desempeño no sea el correcto. Nosotros decidimos, sería el mensaje final, nosotros decidimos qué música le ponemos a nuestra vida. ¿Bien? Bueno, por otro lado, la felicidad es contagiosa también. Así como la felicidad es contagiosa, el mal humor también es contagioso. ¿Bien? Y si nosotros estamos felices, contagiamos a la gente en nuestro entorno. Es decir, se genera un entorno de buen humor, de buena onda, donde la gente se relaja y puede trabajar de una manera mucho más cómoda, mucho más creativa, mucho más productiva. Este señor, llamado Chip Conley, escribe un libro hace algunos años que se llama Ecuaciones Emocionales. Este señor es el dueño de una cadena de hoteles boutique cuyo promesa de marca se basa en la calidez del servicio al cliente. Y en la época de la crisis financiera del 2008, él vio partir a muchos amigos suyos que quebraron en la bolsa y varios amigos de él se suicidaron. Bien, así de simple. Y obviamente él arrastraba esta sensación, digamos, este mal espíritu lo llevaba a la oficina y se daba cuenta que la gente dentro del trabajo empezaba a bajar su productividad. Obviamente en esa época, en una época de crisis, no se podía dar el lujo de que su gente no esté motivada y que esté enganchada con el trabajo y logrando niveles de productividad óptimos. Entonces decide parar en algún momento y se va a hacer una investigación personal y convoca a gente de su equipo para tratar de descifrar las emociones, ¿correcto?
Entonces, él dice, si yo logro entender de cómo están formadas, o si logro hacer una ecuación de cada emoción que yo siento, yo voy a poder, si es que identifico y separo los factores, trabajar cada factor de una manera independiente y poder dominar mis emociones y poder llegar a la oficina con una actitud correcta. Pónganse a pensar ustedes, si ven a su jefe llegar a la oficina con mala cara, se les pasan por la cabeza un montón de cosas, ¿no es cierto? Podemos pensar, se cayó un negocio, o nos aplicaron la multa que teníamos miedo que nos apliquen, o se fue un cliente importante, me van a votar, ¿no? Eso es lo que todo el mundo piensa. Entonces todo el mundo se retrae y comienza toda esta onda de incertidumbre dentro de la oficina. Entonces él quería evitar eso. Y escribe este libro de ecuaciones emocionales, y descifra muchísimas emociones en ecuaciones. Hay una que a mí me encanta que dice, ansiedad es incertidumbre multiplicado por impotencia. Me pareció genial. Entonces la ansiedad es la enfermedad moderna, ¿no es cierto? Es la enfermedad mental más común de nuestra época. Se dice que el 15% de las personas la van a padecer y que se enfatiza a partir de los 45. O sea que ya se imaginan, yo que estoy llegando a los 50, mis cuadros de ansiedad a veces son pues insoportables, ¿no? Entonces, al momento de separar la ansiedad en incertidumbre por impotencia, uno se pone a pensar, ¿qué cosa es incertidumbre? Entonces lo descompone en dos factores adicionales: lo que no sé frente a lo que sé. ¿Qué cosa es impotencia? Lo que puedo hacer frente a lo que no puedo hacer. Y el simple hecho de darse cuenta y identificar el factor que nos está produciendo esa ansiedad y poderla entender de esta manera, baja nuestra ansiedad. Entonces él hace este trabajo. Pero bueno, estamos hablando de felicidad y quería traerles esta frase que para mí es clave en este cambio de chip que tenemos que meternos todos en la cabeza y convencernos finalmente que la felicidad es una decisión personal, que la felicidad se puede trabajar y que uno puede planificar ser una persona más feliz. Esta ecuación a mí me parece genial: querer lo que tienes sobre tener lo que quieres. ¿Bien? ¿Por qué es importante esta ecuación? Es muy importante para lo que les voy a contar inmediatamente después. Querer lo que tienes sobre tener lo que quieres. Es decir, enfócate. Hay una cuota de gratitud grande, obviamente, en esta definición. Enfócate en todas esas cosas que tienes en lugar de todas esas cosas que quieres tener. Y esto nos lleva a pensar en los caminos de la felicidad, que son los que define la ciencia de la felicidad basada en la psicología positiva, y que nos dice, hay 6 caminos que nos llevan a ser personas más felices, a elevar nuestra sensación de bienestar personal, ¿correcto? Lo bonito, lo lindo de todo esto, y esto me pasó a mí, por eso es que me estoy parando al frente de ustedes a hablarles de felicidad, no soy Mr. Happy por si acaso, ni por casualidad, menos cuando manejo, pero creo que el día que yo conocí esta herramienta por primera vez, algo en mí cambió. Y estamos hablando, digamos, esta herramienta de la que les estoy hablando tiene en mis manos pocos meses. La que yo conocí lleva en mis manos hace 5 años, pero es básicamente el mismo principio, ¿correcto? Entonces dice que los 6 caminos de la felicidad tienen que ver con conectarse, les voy a explicar en un momento más qué significa, entregar, es decir, tener una vocación por compartir, estar atento, vivir el momento, aprender, mantenerse activo y tener un propósito en la vida. ¿Bien? Regreso a esta ecuación para terminar de fijar el punto que les quiero comentar. Querer lo que tienes sobre tener lo que quieres. En el momento que uno empieza a recorrer y entender qué significa cada uno de estos caminos, empieza a darse cuenta que mucho de lo que implican estos caminos ya lo venimos haciendo. Conectarse, nutre tus lazos sociales. La gente altamente feliz es gente que tiene una vida social vasta, gente que mantiene muchas relaciones con mucha gente de distinto tipo. Entonces, cuando uno empieza a pensar ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no soy feliz? Y se da cuenta que tiene un montón de relaciones sociales. En mi caso particular, tengo una familia muy grande por los 4 costados. Mis familias son enormes y además es bien alborotada y es muy unida. Entonces, yo disfruto muchísimo de mi familia. Eso ocupa tiempo de mi semana. ¿Bien?
Tengo amigos del colegio, amigos de la universidad, amigos de la otra universidad, amigos de los deportes, en fin. Estoy conectado, muy bien conectado. Pero yo antes de conocer esto no sabía que eso abonaba en favor de mi felicidad. Entonces, a partir de conocer esto, me empiezo a dar cuenta que yo ese camino ya lo tengo recorrido, y lo tengo recorrido en exceso. Automáticamente todo eso se convierte en un ingreso de caja. Lo registro como un ingreso de caja, no es algo que está ahí, es algo que es mío. Y es algo que está permanentemente diciéndome, oye, tienes todo esto, disfrútalo, aprécialo. Es un cambio de chip, nada más, no ha cambiado mi vida, sigo haciendo exactamente lo mismo, simplemente lo hago mirando las cosas diferentes. Practica la generosidad. Tenemos a veces tiempo, tenemos a veces talento que podemos poner en manos de otras personas. La sensación de darle a otra persona algo que tú tienes, que lo puede beneficiar, y ver la gratitud en la otra persona, nos genera bienestar. Dale plata a la gente, dale plata a dos personas, a una para que se la gaste comprando en un mall, y a otra para que vaya a hacer una obra de bien, y pregúntale a la semana siguiente quién se siente más feliz con lo que hizo con la plata, y seguramente la gente que hizo algo significativo con esa plata se va a sentir mucho más feliz, independientemente si tiene los zapatos que quería o la ropa que quería. ¿Bien? Las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir, pero nosotros también lo sentimos cuando lo hacemos. ¿Bien? Atención, el tercer camino de la felicidad. Tu felicidad es primero. Es como cuando estamos en el avión, que siempre nos repiten esto, ¿no es cierto? En el avión nos dicen claramente: no trates de ponerle la mascarilla a otra persona, porque en el intento pueden morir los dos. No trates de hacer feliz a otra persona si es que no has trabajado en tu propia felicidad. Es inútil. Otra forma de mantener atención, vivir el momento, no andar preocupado por el futuro ni pensar en el pasado. Dicen que pensar mucho en el pasado trae depresión, pensar mucho en el futuro nos fomenta la ansiedad. Entonces, una de las formas de mantenerte atento y mantenerte presente es tener espacio en tu agenda para la felicidad. Yo una vez dirigiendo un taller, un taller parecido a este, al final del día, uno de los participantes del taller dice: no puedo creer que le he dedicado un día de mi vida a pensar en felicidad. Me paso toda la vida pensando en cómo arreglar mi negocio, en todos los problemas que tengo que resolver, todos los problemas que le tengo que resolver a gente ajena, y nunca me he pasado un día pensando en mi propia felicidad. Entonces empiecen a poner las cosas que los hacen felices en la agenda también, pues. O sea, no solamente las reuniones pesadas, también las cosas que nos gustan hacer. Voy a salir a comer con mis amigos, me voy a ir al cine, me voy a ir a un concierto. Pónganlo en la agenda. Empiecen a disfrutar y hagan presente todo lo que nos hace felices en nuestro día a día. ¿Bien? Otro de los caminos de la felicidad tiene que ver con aprender permanentemente. O sea, está probado que la gente con curiosidad intelectual, la gente que sale de su zona de confort regularmente para aprender nuevas cosas, es más feliz. Hay algo que nos mantiene ocupados, hay algo que nos mantiene entusiasmados. Nuevamente, son más horas de nuestra vida dedicadas a hacer cosas que nos gustan, o cosas que nos apasionan, o cosas que tienen significado para nosotros. Sé activo. Salud y felicidad van de la mano. La gente que hace ejercicio, el ejercicio libera endorfinas, las endorfinas lubrican nuestro cerebro y nos generan placer. Pero lo bonito del mantenerse activo es que podemos hacer dos caminos, podemos cubrir dos caminos de la felicidad manteniéndonos activos. Yo, por ejemplo, corría maratones. Y yo corría maratones en grupo. Y entrenaba 6 veces a la semana, y de las 6 veces a la semana, 4 corría acompañado. Y la corrida más divertida de todas era la corrida del fin de semana, que eran las corridas largas, que duraban 1 hora, dependiendo del nivel de avance en el entrenamiento, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 horas. ¿Qué cosa creen que hacíamos durante las 3 horas que corríamos? Se me he enterado de los chismes más secretos y alucinantes de todo, solamente porque corro en grupo durante 3 horas. Y la gente que hace habla, comparte intereses, comparte secretos, comparte chismes, y uno se va informando. Entonces, al final, el acto de correr se convertía en un acto social. Y eso es lo que me mantuvo 7 años corriendo maratones.
solamente porque yo esperaba ese momento en el cual me conectaba con mis amigos y salía a correr y hablábamos de las cosas inteligentísimas muchas veces, interesantísimas otras veces, pero a veces estupidez y media, pero igual éramos felices corriendo. ¿Bien? Y finalmente, identifica el propósito de tu vida. Este es el último camino de la felicidad, es decir, dale un significado a lo que tú haces. Trata de entender cuál es tu misión en la vida. La gente que logra resolver este tema y que descubre además que eventualmente su pasión o su propósito está ligado a su trabajo y le pagan por hacer lo que le gusta, obviamente el nivel de felicidad o su nivel de bienestar se eleva muchísimo. ¿Bien? Entonces, brevemente les he mostrado los 6 caminos, que son los 6 caminos que toda persona debe empezar a recorrer para llegar a su felicidad, meterlos en el trabajo y darle a la gente herramientas para que sea más feliz, para que pueda trabajar personalmente, hacerse cargo de su propio bienestar, en lugar de esperar que la empresa le esté dando la fiesta, porque la fiesta no le gusta a todos tampoco, pues hay gente que le gusta la fiesta, hay gente que no le gusta la fiesta, la empresa gasta un montón de plata en hacer la fiesta, cuando la fiesta la deberían hacer entre los mismos colaboradores si es que se ponen de acuerdo correctamente. No quiero decir con esto que la empresa te tiene que liberar de responsabilidad, definitivamente no. Absolutamente no. Pero empieza a trabajar de una forma mucho más dirigida, mucho más eficiente en aquellos aspectos que tienen un impacto relevante sobre el bienestar de la gente, y el resto lo empieza a lograr la propia gente cuando se empieza a hacer cargo de sí mismo y empieza a entender que estos caminos es bueno recorrerlos y que cuando uno se mete en estos caminos es como si se le inoculara un virus del cual nunca se cura y comienza a contagiarlo al resto. ¿Bien? Ese era el pequeño mensaje que les quería dejar. Muchas gracias por su atención y atento a cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. ¿Esta metodología comienza desde el proceso de inducción? ¿Es más efectiva ahí o es mejor cuando ya está dentro? Puede empezar en cualquier momento. Si estamos hablando de trabajar con el colaborador desde... En realidad, digamos, nosotros lo que normalmente hacemos es que llegamos a la empresa y hacemos una encuesta. Entonces la empresa tiene su propio resultado de cuál es el estado de la felicidad de la gente y el estado de la felicidad de la organización. La empresa sabe cuáles son las áreas donde es más fuerte y donde es más débil, y cada colaborador personalmente sabe cuál es su medida de felicidad, ¿correcto? Pero la empresa no puede saber por nombre y apellido quién es más feliz, o sea, es absolutamente confidencial, pero sí puede saber en qué áreas hay gente más feliz que en otras y cuáles son los motivos que determinan esa felicidad, de tal forma que la empresa puede, como si fuera cirugía laparoscópica, ir haciendo correcciones. ¿Bien? Mientras que se le da a la persona el entrenamiento para que se haga cargo de su propia felicidad, que no es muy complicado en realidad, es explicarle qué significa conectarse, por qué es bueno conectarse. Yo se los he explicado en unos cuantos minutos. Obviamente hay que dedicarle tiempo, tratar de entender. Hay literatura, hay una serie de ejercicios, hay una serie de temas que nos ayudan a entender esto. Y ya cada quien se hace cargo de sí mismo, desarrolla su propio plan personal y empieza a mejorar el bienestar de la organización. Luego de eso se pueden hacer otras mediciones para saber cómo ha ido avanzando el tema. Hay un proceso de acompañamiento, correcto. Es voluntario, es absolutamente voluntario. O sea, la encuesta, obviamente ahí se ve un poco el liderazgo también digamos, la fuerza de liderazgo de la organización. Ahorita termino. Típicamente el 90%, entre 90 y 95% de las personas hacen la encuesta. Yo creo que a todo el mundo le interesa saber le interesa saber su nivel de felicidad. Y es voluntario si el que quiera seguir un programa personal de mejora de felicidad, ¿no? Eso es. Nuevamente gracias. Me están pidiendo que corte. Una pregunta más, por favor. Dígame. No es genética, es de la persona, de la cual una parte es genética, que es el 40% aproximadamente. No tengo el dato exacto, pero digamos,
nosotros, la persona tiene un componente genético y un componente de crianza personal, lo que ha venido absorbiendo a lo largo de toda su vida, ¿correcto? Poderse hacer cargo de la parte genética difícilmente, pero no quiere decir que tú genéticamente eres infeliz. Probablemente hayan ciertos rasgos que te definen como una persona menos feliz, pero no necesariamente nadie va a ser 100% infeliz, ese es el punto. Pero sí implica que uno se tenga que hacer cargo de uno mismo, ¿no? Gracias. La medida es, digamos, a ver, esa es una buena pregunta para la cual no tengo una respuesta concluyente ni específica. A lo que nosotros apuntamos es a generar